Muy buenas tardes. Mi nombre es Judith González Gómez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy en tercer semestre y estoy en la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. A continuación, le voy a realizar una entrevista al docente David Vázquez. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Encantado de compartir este espacio pedagógico. Encantada yo que usted ha aceptado que nosotros conozcamos más acerca de su quehacer como docente, en este caso, de inglés. Sí, así es. Claro. Iniciemos con la primera pregunta. Para usted, profesor David Vázquez, ¿qué se entiende por educar? Bueno, educar yo lo entiendo como un proceso que involucra una gran cantidad de factores y que también depende de qué teoría educativa se esté visualizando, de qué corriente, porque si lo miramos de pronto de los conductistas, ellos simplemente lo ven como un reemplazo de hábitos, una construcción o un reemplazo de hábitos que se consideraban negativos por unos positivos. Si lo miramos desde los constructivistas, estos señores pues ya dicen de que hay que hacer una especie de andamiaje, una especie de construcción de saberes basándonos en lo que ya el individuo sabe. Entonces yo simplemente quiero dejarlo como un proceso de transformación de realidades. Exactamente, es un proceso que depende de diferentes paradigmas que esperemos con el tiempo se vayan innovando, esos paradigmas tradicionales se vayan rompiendo y lleguemos a la educación que nuestro país necesita en realidad. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la educación? Bueno, te la respondo teniendo en cuenta mi concepto de educación, y es la transformación de la realidad. ¿Ya? Yo siempre pienso que la educación debe transformar la realidad del individuo que intenta educarse. Yo no puedo acercarme al conocimiento y seguir siendo la misma persona. No servirá de nada de que yo te dijera los fines que nos tiene la educación allá en las leyes generales de educación, porque eso pues hace rato está allí y sigue estando en el papel y de allí no ha dejado de ser. Pero yo pienso que debe ser eso, la transformación de la realidad de sí mismo, de que yo no siga siendo la misma persona, de que mis procedimientos sean diferentes, que mi actuar sea diferente y que mi saber pues ya también sea diferente. Y cuando se encuentra eso, pues yo encuentro que hay una transformación de la realidad. Exactamente. Pues de hecho, en eso se basa la educación, en formar ciudadanos que sean capaces de transformar la sociedad. Así es. Bueno, ¿qué características debe tener un educador según su punto de vista y por qué? Imagínense. A veces se nos menosprecia nuestra labor y nosotros como educadores, bueno, el que decide ser educador por vocación, debemos tener una multiplicidad de características, porque bueno, nos toca ser papás, nos toca ser doctores, nos toca ser psicólogos, nos toca ser acompañantes de cada uno de los procesos. Hay veces que nos toca ser enfermeros, hay veces que, digamos que si el profesor lo mandan a una zona rural y allá no hay nadie, le toca ser hasta de abogado. Yo tengo un amigo que me cuenta que él le tocó de rezandero una vez, de que había un velorio de una persona y que él no había en el pueblo quien hiciera esa labor y que él le tocó llamar a alguien acá afuera para que les comentara cómo iba a hacer y qué debía decir. Imagínate, lo que le tocaba hacer era levantar un altar, y eso no es como cosa tan sencilla. Sin embargo, yo le apunto mucho a la creatividad, le apunto mucho a la innovación, le apunto mucho a la investigación. De pronto, como por mencionar algunas características top o haciéndote un top 3 de esas que yo considero que son fundamentales en esta época. Y de hecho, la labor docente es algo, por decirlo así, difícil, pero muy gratificante. Sí. Y es cierto, muchas personas lo menosprecian
que porque que porque ahí no están los fines de semana libre, que las tardes, que se quejan por cualquier Porque nos las cosa. ganamos sabroso. Exactamente. Pero como ellos no saben, ellos no entran a ver la realidad que hay en un aula de clase, por eso se les viene a la mente esas ideas, pues digamos que absurdas, pero Sí, la realidad es otra. había una imagen en internet que decía que si nosotros creemos de que el corredor con lo que va y hace en la carrera de 100 metros, en eso solamente consiste su trabajo, estamos totalmente equivocados. Porque sabemos de que para hacer esa carrera hay todo un trabajo previo y toda una preparación y todo un sacrificio para poder luego demostrar eso que se vio allá. Exactamente, todo un proceso. Bueno, continuemos. Dice, ¿el docente debe seguir una estructura para planear sus clases? Bueno, yo pienso que sí debe seguir una estructura, pero esa estructura no debe ser como una jaula, o sea que el docente debe llevar siempre a hacer lo mismo. Es decir, yo puedo quizás jugar con el orden de las fases de mi clase. De pronto llega un día en que yo trate de pronto de estructurar antes de juzgar o de llegar a la fase de juicio o de llegar a la fase de transferencia o a una fase de aprehensión. Yo puedo simplemente pues, decidir en qué orden llevarlas a cabo, siempre y cuando se respeten los objetivos que yo establecí para la planeación de esa clase. Sí, exactamente. No tiene uno siempre que estar pegado como al plan de clases, a esa estructura que por lo general el gobierno, ¿qué le digo? Como comparte, como implanta, y pues es muy bonito de que la clase, sin importar el orden de los momentos, siempre y cuando vaya acorde a que el estudiante adquiera el aprendizaje, pues el maestro debería tener libertad para él orientar esa clase. Bueno. No, y es que hay veces que uno prepara la clase y termina dando otra, o peor, termina uno dando una clase que no estaba planeada. Por ejemplo, digamos que por la situación que vive el país, de pronto llega uno a la clase y los muchachos están hablando en relación a eso y llega uno con una chispa de creatividad, listo, vamos a hablar de esto en la clase, solamente que vamos a tratar de hacerlo en inglés y mira que de pronto lo que yo tenía planeado, que era trabajar la página tal y explicar el tema tal y desarrollar la habilidad tal, se me cambió para algo totalmente distinto. Exactamente. Bueno. ¿Qué importancia debe tener en cuenta el docente a la hora de diseñar el material de trabajo? En este caso, para el trabajo en inglés. Bueno, a mí siempre me gusta mucho tratar de conectarme con los muchachos, con sus realidades, tratar de estar revisando sus gustos. Yo trato de mantenerme activo en las redes sociales porque para ver de qué está hablando todo el mundo y como que de esas cosas que todo el mundo está hablando, que de pronto para otros fueron graciosas, que de pronto para otros fueron importantes, tratar de incluir luego esas cosas y esas temáticas en mi clase. Pero para ya decirlo de pronto como con un lenguaje más académico, revisar los intereses de mis estudiantes y además tratar de organizar o preparar materiales acorde a los diversos estilos de aprendizaje. Que de hecho en nuestra área eso es muy sencillo, puesto que nosotros trabajamos de manera integral las 4 habilidades, trabajamos listening, trabajamos reading, trabajamos writing, trabajamos speaking. Entonces allí pues estamos dándole oportunidad a cada uno de los diversos estilos de aprendizaje para que se desarrollen y aprendan de esa manera. Claro que sí, siempre acorde a la necesidad que el estudiante tenga. Bueno. Sí, así es. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la pedagogía? Bueno, me hace recordar cuando estaba 2010 en la normal y el profesor nos salió al frente diciendo que pai 2 niños y agogué instrucción. Entonces yo pienso que el objetivo de la pedagogía está en orientar a nosotros los maestros con una serie de lineamientos que nos ayuden a desarrollar cabalmente el proceso educativo. Exactamente. Bueno, esto que va muy de la mano
¿Qué se entiende por didáctica? Pues partiendo de comúnmente que didáctica es el arte de enseñar. Sí, pero bueno, la didáctica va un poquito más específico porque la didáctica es la que me orienta cómo se aprende, cómo se enseña una asignatura en específica. Aunque siempre vemos en la universidad que didáctica general. Así es. Hola, ¿me escuchas? Se escucha algo entrecortado. Bueno, pasemos a la octava pregunta. ¿Cree usted que la didáctica puede considerarse como una ciencia? Hola. Hola, ¿me escucha? Judith. ¿Me escucha? Sí, lo que pasa fue que se me cayó internet, quedé con los datos. Ay, qué pena. ¿Por dónde quedé? No sé hasta dónde me escucha, no sé hasta dónde quedó en la grabación. ¿Diga? A ver. Yo dije, es que Bueno, me disculpo por esto. El profesor. Bueno, pues pido una disculpa. El profesor tuvo unos inconvenientes con la red Wi-Fi. Entonces, pues lo más importante, ya está dicho. Más que todo, recordemos que la finalidad que tiene educar es formar ciudadanos que transformen la sociedad. Entonces, los invito a que sigamos siendo unos docentes por vocación, dispuestos a enseñar, dispuestos a buscar nuevos métodos, nuevas estrategias de enseñanza, en donde nuestra prioridad. Buenas tardes, continuando con la entrevista, aquí con nuestro invitado y profesor David Chávez. Continuamos con las preguntas. Profesor, para usted, o mejor dicho, ¿usted considera que la didáctica es una ciencia? Sí, anteriormente no sé por qué existía la idea de que solamente se consideraba ciencia lo que tuviese que ver con biología, pero no, en cada una de esas ramas en las que hay producción del conocimiento, en la que se comprueban teorías y en aquella en la que se lanzan pues nuevos retos, como sucede también en la didáctica con relación a los mecanismos y métodos de enseñanza. Yo pienso que sí. Hemos adoptado quizás a través de la historia una serie de métodos, una serie de enfoques para la enseñanza, en este caso del idioma inglés, pero sin embargo eso no ha dejado de transformarse, no ha dejado de actualizarse, y pues eso puede llevarnos a considerarlo como ciencia. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 9. ¿Qué importancia tiene la didáctica en el proceso formativo? Imagínate que llegue de pronto un albañil sin pala
o sin cemento, o sin nada de esas cosas que él necesita para hacer su obra. Yo pienso que cuando nosotros desconocemos la didáctica específica de un área de enseñanza, pues es como si no fuésemos a hacer nada. O sea, como si lo que quisiéramos hacer fuera simplemente como que a tientas o a ver qué me sale o a ver de pronto qué hago. Pero no, la didáctica cobra su importancia en eso, porque ella nos orienta a nosotros como educadores con relación a lo que debemos hacer y cómo hacerlo pues de una forma apropiada, acorde a lo que otros ya han hecho. Exactamente. Pues de hecho creo que sin una didáctica en la educación, no sé si podríamos decir que sería educación. Bueno, continuando, ¿existe la relación entre la escuela y la vida? Una pregunta muy interesante que se ve algo sencilla, pero si miramos tiene algo de profundo, algo más allá. Pues ese sería el ideal. Ese sería el ideal de que existiera completa relación entre la escuela y la vida. Muchas veces nos damos cuenta de que lo que aprendemos en la escuela o lo que nos exigen aprender en la escuela, en algunos casos no tiene nada que ver con la vida. Cuando yo estudié, recuerdo que me pidieron que me aprendiera los postulados de los pensadores griegos y los pensadores de quién sabe de qué partes, y la verdad, como a los 2 meses eso se me olvidó, y la verdad no ha pasado de pronto un día en que yo deje de recibir mi salario hoy como docente por no reconocer eso. De pronto, y yo trato pues de hacerlo también, que cada vez que les presento o les introduzco una temática a mis estudiantes, es que ellos vean la aplicabilidad que eso tiene en la vida, o sea, una situación real en la que ellos podrían utilizar eso. Es decir, esto te va a servir para esto, cuando tengas esta situación vas a hacer esto, esto puedes usarlo de esta manera. Por eso digo que sería el ideal, pero yo digo que en un 70% hay muchas cosas que ya no la apuntan a nuestra realidad social. Hace poco discutía con un profesor de lengua castellana que por qué no se hacía de pronto una actualización curricular con relación a las obras literarias, porque imagínense cuántos años tienen los chicos de estar leyendo la Ilíada, de todas esas cosas que escribió Homero, del Cantar del Mío Cid, o sea, y son cosas que yo pienso que si estamos todavía teniendo quizás malos resultados, y pues seguimos haciendo lo mismo, no creo que vaya a haber alguna forma de variación. Ahora, sin quitarle de pronto el valor histórico y el valor cultural que eso tiene, porque eso no se lo podemos restar, pero yo pienso que debe haber una revisión profunda a que las competencias, que es lo que dicen los libros, y muchos no hemos comprendido eso, sino que todavía vamos a desarrollar son conocimientos, simplemente, las competencias deben estar orientadas hacia el cambio, la transformación de la vida de la persona. Aunque si nosotros hacemos una revisión de lo que el ministerio nos dice a nosotros en materia de competencias laborales, yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo estaba en la universidad empezaron a hablarnos de emprendimiento, y resulta que eso uno nunca lo había escuchado en ninguna parte, y a uno no se le vienen ideas acerca de cómo ser emprendedor, y hasta hace poco yo me di cuenta que es que las competencias laborales, o sea, lo que nos incluyen en la escuela, no nos tienen por ningún lado de que seamos emprendedores. O sea, no nos motivan, no nos incitan a que seamos emprendedores, sino que simplemente a que seamos empleados. O sea, las competencias están pensadas no en el trabajador, sino en el empleador. Entonces mira que allí hay una nota que no suena igual, o sea, hay un asunto discordante en esa parte. Exacto, no nos enseñan a ser líderes. Bueno, me llamó la atención mucho algo que dijo, pero primero, el fin de la educación creo que tiene que ser cambiar, innovar cada día, cada año, ¿no es que? Bueno, hay partes donde uno ve que la educación en el aula de clase es la misma que hace cientos de años por allá. Pero bueno, no sé si... Lo que pasa en cuanto a eso es, por ejemplo, si tú te pones a revisar los estándares, bueno, sí, los estándares nos conectan a Colombia con Colombia, a Colombia con el mundo, y para que nadie, por ejemplo, en X grado aprenda algo distinto, sino que todos estemos aprendiendo lo mismo.
pero los currículos a la larga los termina proponiendo el gobierno a través de eso. O sea, cuando ellos proponen esos estándares, ellos terminan proponiendo un currículo. Entonces, es como algo que una vez escuchaba en una charla de inclusión, que nos decían, mire, que los chicos hay que apoyarlos, que no importa que no alcancen la meta. Y yo dije, pero, o sea, ¿cómo así que la inclusión no importa que no alcancen la meta? Si cuando lleguemos al momento de evaluarles a través de una prueba saber, en la mayoría de los casos a ellos no se les va a aplicar una prueba distinta, sino que se les va a aplicar la misma prueba que aplica el resto. Entonces mira de que hay como, no sé si podemos llamar como una hipocresía o una doble moral en todo esto. La verdad deja mucho que pensar. Me llama la atención que con respecto a la relación que hay entre la escuela y la vida, no sé si me da la impresión de que usted se fue más como por lo metodológico. Usted me dice que hay una relación más o menos entre un 70% de que no, que lo que se enseña en la escuela en cierta forma no aplica en lo de la vida, pero pues en la escuela aprendemos valores, principios, se sabe que eso se debería inculcar en el hogar, pero que también lo aprendemos en la escuela. Son muchas cosas que no están estipuladas dentro de un plan de clase, de un currículo como tal, pero que uno ahí las aprende a socializarse, ese tipo de cosas que nos ayudan a ser unos ciudadanos útiles a la sociedad, pues. Créeme que yo también antes de salir de la universidad tenía unos pensamientos idealistas, yo los sostengo, pero cuando llegamos a la realidad y ves lo que hacen tus compañeros, te das cuenta de que eso simplemente queda como por allá en un sueño, como en una cuestión así utópica. Hasta hace poco estuve en un congreso de lenguaje, de enseñanza de lenguas extranjeras que organizó la Universidad de Sucre. Invitaron a varios profesores de otras partes de Colombia, de varias universidades, invitaron a profesores de la región, y pues los ponentes eran en su mayoría los estudiantes de la universidad. Y yo fui al baño y el baño estaba lleno y escuchaba las conversaciones de los muchachos, y la gran mayoría decía, no, lo que pasa es que esto no funciona porque los profes no hablan inglés bien, porque los profes no conocen metodología, porque los profes no conocen tal cosa. Y según el último prueba que yo hice de nivel, pues me dio B2. Según el TIC-IT, que es un examen de corte internacional que nos valida a nosotros para la enseñanza de la lengua alrededor del mundo. O sea, ese TIC-IT viene siendo incluso más importante que hasta que nuestro diploma, porque, o sea, con el diploma yo no puedo enseñar en otra parte, pero si yo presento un TIC-IT y el TIC-IT decía que yo era banda 3, lo máximo es banda 4, y a mí no sé si se me habrán mentido, pero me dijeron que nadie sale en banda 4. Y yo veo que los resultados no dependen 100% de mí. O sea, voy a hablar como de mí en una tercera persona. Los muchachos del sector oficial, yo trabajo también en el sector oficial, tienen un profesor banda 3, tienen un profesor B2, pero los resultados no se van dando. O sea, porque es que hay muchas cosas que toca analizar, hay muchas cosas que toca tener en cuenta en esto del proceso educacional. Y en ese congreso justamente un profe también decía, él trabajaba creo que en la Comuna 13 de Medellín, y él nos comentaba de que él allá no era el mismo profesor que daba clase en la Universidad Nacional. O sea, que en la Universidad Nacional él iba a lo que iba, como que a desarrollar sus competencias y tal, pero cuando llegaba a su colegio público, a él le tocaba convertirse en otro docente. Y bueno, uno dice, pero ¿por qué? Si él tiene que ser el mismo. Lo que pasa es que apenas él llega a su colegio y se da cuenta de que los chicos tienen más interés en de pronto comercializar drogas, en de pronto participar del vandalismo, en de pronto participar del crimen, en de pronto darse cuenta que si ellos cogen de pronto una encomienda, llamémoslo de esa manera, y la colocan de un lugar a otro, y ya con eso ganan más dinero que incluso que hasta lo que ven que se gana el profesor. O sea, es una competencia bastante dura. Y él decía, nuestra meta o mi meta ya no era tanto enseñar inglés, sino mantener al muchacho en el aula, porque la labor de ellos ahí más que todo era el rescate, la búsqueda de esos muchachos frente a las amenazas que estaban enfrentando a nivel social.
Bueno, pasando a la otra pregunta, ¿qué entiende usted por método? El método es un camino, o sea, una forma de hacer las cosas. De hecho, en inglés la palabra método es way, también aparece method, pero son muy familiares, o sea, un camino que me lleva a algo, o sea, una serie de pasos que incluyen también pues unas técnicas dentro del método para alcanzar un objetivo predeterminado, si lo podemos decir de esa manera. Bueno, y en cuanto a ese método, en este caso de la didáctica, ¿qué relación puede tener con el contenido, en este caso del inglés, de lo que se va a enseñar? Sí, eso debe ser o debe estar bastante relacionado. Yo no puedo enseñar, digamos que todo de la misma manera o utilizando el mismo método. Digamos de que hay cierto contenido que yo puedo enseñar con Soggestopedia, que es uno de los enfoques. Digamos que hay otra que yo puedo enseñarlo a través del Communicative Approach. Digamos que hay otra que yo puedo enseñarlo a través del Task-Based Learning o del el Problem-Based Learning o cualquiera de estas nuevas corrientes que tenemos hoy día. Pero, o sea, no siempre un mismo método me sirve para todos los contenidos. En cambio, yo sí puedo quizás adaptar cualquier contenido a cada uno de los métodos. Exactamente. Bueno, sabemos que, bueno, aquí está la pregunta, ¿el docente puede innovar desde su quehacer? Sabemos que eso está más que dicho, es positivo, pero aún así quisiera su opinión, ¿qué innovaría usted? Yo pienso que antes de colocarle debe, hay que decir es que debe. O sea, eso debe convertirse en un deber. Yo no sé, en el futuro deben cuando reescriban los manuales de funciones de nosotros, paso es una de las cosas que está peleando el sindicato con relación al pliego de peticiones, y es que se dame un segundito que me estaba entrando una llamada. ¿Me estás escuchando allí? Sí, claro, lo escucho. Hola, ¿me escuchabas allí? Lo estoy escuchando ahora, anteriormente se había silenciado. Sí, es que me entró una llamada y me tocó rechazarle. Pues sí, yo pienso que nosotros debemos estar en todo momento haciendo autocrítica de nuestro trabajo. Pensar en lo que hacemos, medir lo que hacemos, revisar, replantear nuestros propios objetivos, revisar los métodos que utilizamos, tener en cuenta lo que los estudiantes nos dicen. Y pues bueno, la innovación no simplemente es traer algo nuevo, sino de pronto presentar de otra manera algo que ya otro hace. ¿Ya? O sea, de pronto es algo que ya otro hace, pero yo lo presento de una nueva manera o de una manera más sencilla. Entonces yo pienso que debemos siempre estar pensando en ello. Yo no sé por qué a veces, o bueno, yo también pensaba lo mismo. Yo estaba cursando una especialización en investigación e innovación educativa, y uno llega con que el cuento de innovación solamente es lo que tiene que ver con computadores, o solamente lo que tiene que ver con tecnología, y no, hay muchas otras formas de innovar en este campo de la enseñanza. La inclusión de pronto unos recursos que otros no utilizaban, ya se lo podíamos considerar como innovación, y hacer la medición de impacto de esos recursos y mostrarle al mundo que eso fue positivo, que eso tuvo cierto alcance con relación a los objetivos propuestos. Eso lo podemos considerar como innovación y como un deber que debemos tener nosotros los maestros. Exactamente. Me llama la atención que es que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a pensar de que innovar es hacer algo nuevo y no algo que ya está y mejorarlo. Bueno, desde su quehacer docente, ¿qué le aporta usted a la didáctica? Bueno, lo que te decía hace un rato, desde la investigación, yo personalmente soy enemigo de investigaciones que simplemente quedan en determinar el problema y ya. O sea, para mí, si un educador
cualquiera puede hacerlo, pero para mí si un educador simplemente dice, no, el problema es que los pelados no comen y ya, ese fue el problema que yo encontré y ya, y listo. O el problema es que los pelados no prestan atención, o el problema es que los pelados no copian, o yo qué sé, o sea, con simplemente determinar el problema, que de hecho ese es un tipo de investigación y se reconoce como tal. Pero yo tengo una pelea en cuanto a ese pensamiento de dejar de pronto la investigación hasta allí, porque nosotros, bueno, descubrimos una dificultad, pero entonces yo debo empezar a proponer una serie de situaciones innovadoras, una serie de acciones pedagógicas transformadoras que me ayuden a mí a mitigar o a minimizar esa circunstancia que yo encontré como negativa, ¿ya? O sea, yo no pienso que queda investigación sin una propuesta de intervención. O sea, eso sería como, para mí, sinceramente, eso es como perder el tiempo. Yo creo que cuando me pongan a mí de evaluador y me vengan con ese cuento de que mira, que esto solamente es, profe, nosotros encontramos que el problema es que los muchachos no aprenden vocabulario y hacen esta investigación. Bueno, vaya a repetirla porque usted a mí no me está trayendo nada nuevo. Ese problema ya sabíamos que hay. ¿Ya? La idea es que nosotros propongamos una serie de herramientas, que propongamos una serie de métodos, una serie de caminos que nos ayuden a minimizar ese tipo de circunstancias. Entonces, de esa forma, produciendo conocimiento en cuanto a cómo enfrentar situaciones de orden escolar, en cuanto a la enseñanza y desarrollo de competencias, yo pienso que desde allí le estaríamos aportando a esos de la didáctica. Ok, perfecto. Bueno, y llegamos a la última pregunta. ¿Qué leyes conoce que protegen o fortalecen la educación? Más bien te voy a hablar qué leyes hablan de educación, porque resulta de que lo que debería a nosotros protegernos resulta que es lo que nos está dañando, porque a la larga simplemente uno dice, bueno, ¿y esta ley para qué está? Porque bueno, encontramos unas cosas maravillosas en la Constitución Política Colombiana, encontramos cosas maravillosas en la Ley General de Educación, ahora encontramos unas cosas también magníficas en el 1075, en el 2017 salió, si no estoy mal, es la 1491, que es la de inclusión. O sea, tenemos un montón de papeles, pero a la larga, sí, como que no sé qué ganan con hacer tanto papel y a la larga no ejecutar después como que gran cosa. Y pues eso deja mucho que desear. De paso, cuando vayas algún día a presentar el concurso docente, te vas a dar cuenta que cuando llegues a la parte psicotécnica, el concurso te va a plantear a ti que tú respondas en lo que le conviene al gobierno. Y porque así está planteado en cierta forma desde las leyes. Yo me acuerdo de una pregunta que decía que el colegio no tenía techo, por ejemplo. El colegio no tenía techo. Entonces, ¿cuál sería lo ideal que hiciera el docente? Entonces coloca A, no hacer nada; B, hacer una protesta; C, recoger fondos con actividades y organizar la escuela. ¿Cuál crees tú que iba? Sí, o sea, ¿cuál respuesta crees tú que iba a querer el gobierno que tú marcaras en ese caso? O sea, inmediatamente, claro, obviamente. Sí, y obviamente estoy feliz porque mira, qué docente tan comprometido que este man hace actividades por su escuela, cuando en realidad eso es una cuestión que no estoy diciendo que esté mal hacerla, no estoy diciendo que esté mal, sino que no viene siendo una función que le toque garantizar al docente dentro de su ejercicio. Sin embargo, se hace. Y yo creo que hasta por estarla así, es que nos toca a los que nos toca también. De hecho, cuando yo presenté el concurso, sí, habían situaciones así que daban como risa, es verdad. Sí, porque es que ellos exacto, en eso no hay que responder lo que a mí me parece que es correcto, sino lo que tú crees que sería lo más correcto para el Estado, para el gobierno, lo que más le convenga a ellos. Pues sí, entonces, agradecerle por su colaboración, por dejarnos saber más acerca de su labor, de cuál es la realidad que se vive en el aula de clases. Y bueno, y desearle que tenga muy buena tarde. Muchas gracias. Por el espacio de reflexión pedagógica. Que tenga buena tarde también. Igual usted.